Hi, I'm Ryan. And my life, it's kinda crazy. Muchos se sorprendieron cuando el 26 de octubre en provincia de Buenos Aires los resultados se mostraron favorables para La Libertad Avanza. Entre el jubilo y los festejos, los del Partido Violeta no se tomaron mucho tiempo para indagar el porqué. Se dice que de las derrotas se aprende, pero de las victorias no tanto. Y de hecho así fue, porque en septiembre los escritorios de La Libertad Avanza se llenaron de preguntas, de análisis, de replanteamientos, mientras que en octubre todo fue mucho menos epistémico y más emocional. Las preguntas fueron reemplazadas por el eufórico disfrute de esos resultados. Sin embargo, mi obstinación por no querer permitir de que ese dicho se convierta en profecía autocumplida, acá están los 5 porqué del pivote electoral en provincia de Buenos Aires. De una derrota por 13,57 puntos a una victoria por 0,54 puntos, no se pasa de un paso al otro. Lo que vimos no fue ni más ni menos que la consecuencia de la multicausalidad que opera en el sistema político. Abal Medina y Suárez Cao ya advierten que el diseño electoral tiene un impacto sobre la crisis institucional que está sufriendo hoy en día la democracia argentina. Por su lado, Nord, cuando define los sistemas electorales, los plantea como un conjunto de incentivos que establecen las reglas formales e informales que estimulan o desalientan determinados procesos y comportamientos. En ese sentido, los sistemas electorales no son neutrales. Más bien los podríamos ver como un tablero de juegos que lo que va a hacer es estimular distintas metas entre los actores y establecer o estructurar las relaciones de poder que hay, porque lo que genera son posiciones relativas de ventaja o desventaja entre estos actores. Sin embargo, para estos autores no se le puede establecer o poner una etiqueta normativa de bondad o maldad intrínseca a los sistemas y diseños electorales. Pero también es una realidad que la boleta partidaria que se usó en septiembre contribuye a que sea más sencillo realizar prácticas fraudulentas que la boleta única utilizada en octubre. Y de hecho hay un número que llama bastante la atención, que es la cantidad de votos efectivos, que pasa de un 93% a un 96%, que en realidad representa un aumento neto de 600.000 votos que puede hacer que ganes o pierdas. Así, al conurbano se le acaban las danzas de las boletas. Faltantes, robos, inautenticidad deliberada, entregas a domicilio, afuera. En la misma línea que el punto anterior, el diseño del calendario electoral influyó sobre el comportamiento electoral de los bonaerenses. Y vayamos a los números. Mientras que en 2023 el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires obtuvo una suma de 4.160.000 votos, en 2025 en septiembre, a pesar de haber ganado, sus números bajaron a 3.800.000 votos y en octubre a 3.560.000 votos, lo que nos da el consolidado de pérdidas durante el periodo 2023 a 2025 en ascenso a 600.000 votos en total. En cuanto a La Libertad Avanza, tenemos que tener en cuenta que se presentó como alianza La Libertad Avanza luego de hacer un acuerdo con el PRO. Y si miramos en 2023, el PRO obtuvo 2.500.000 votos y La Libertad Avanza 2.300.000 votos, lo que nos da un agregado de 4.800.000 votos. Y se esperaba que más o menos esos sean los números obtenidos por esta alianza. Sin embargo, cuando pierde las elecciones en septiembre, los números caen a 2.700.000 votos, lo que quiere decir que el kirchnerismo nunca más no alcanzó para comprarse los votos del PRO. No es hasta octubre que van a tener un salto a 3.600.000 votos. En esos comicios lo que tiene de particular para observar es que fueron a votar 335.000 personas más y aparte hubo un aumento neto de 598.000 votos positivos. Eso representa prácticamente el aumento que tuvo la Alianza Libertad Avanza desde septiembre a octubre. Esto no fue magia, sino movilización. En septiembre, una fuerte indiferencia y descontento con las instituciones democráticas hicieron que un sector de la población prefiriese o quedarse en su casa o votar en blanco. Y este sector, según se puede observar en el informe Datos postelectorales de Elecciones Legislativas Nacionales 2025 del magíster Alejandro Bruni, podría estar caracterizado por votantes de Juntos por el Cambio que, aún teniendo un desencanto con el gobierno, podría llegar a movilizarse
para votar a la Libertad Avanza por temor a regreso del kirchnerismo. Es así que los resultados favorables para Unión por la Patria en septiembre alertaron a este sector. El desdoblamiento de las elecciones, este diseño de calendario electoral que hubo este año, hizo que las personas, que el ciudadano tenga a disposición un termómetro. ¿Para qué? Para predecir los resultados de las elecciones nacionales, que eran la próxima instancia electoral a las elecciones legislativas provinciales. Entonces, a partir de eso, poder pensar su voto de forma utilitarista. Podríamos decir que vimos al temor rojo mutar en lo que los libertarios llaman temor cuca. Las instituciones constriñen y refractan la política, pero nunca son la única causa de sus resultados. ¿Qué fue lo que desmovilizó en septiembre al electorado bonaerense? Como diagnostica Anunciata, la campaña negativa aumentó en los últimos años y prevalece el rechazo por sobre el proyecto. A lo que Jaime Durán Barba y Nieto agregan que hoy una persona se somete a cientos de estímulos y en una semana tienen más interacciones con otro individuo que una persona de hace 50 años durante toda su vida. Y estos estímulos van a generar dos cosas. Uno, un cambio de posiciones y por ende un cambio de conducta que se van a ver plasmado en un emotional choice, que está marcado por gratificaciones y por sufrimientos. Y segundo, que se activa un sentimiento o un sentido de urgencia, en donde todas las respuestas tienen que ser ya, incluida la de los gobernantes, lo que se le hace muy difícil a los ciudadanos concebir los tiempos del proceso de transformación estatal que propone el gobierno de Javier Milei. Esto es un poco lo que representó el caso Españolo, los discapacitados, el financiamiento universitario, el problema con el Garraham, sobre todo para los votantes moderados o indecisos durante el mes de septiembre. Pero en un mundo en donde todas las semanas el terreno se inunda de noticias y de negatividad, los sucesos se vuelven muy líquidos en la opinión pública y los incendios se terminan apagando más rápido de lo que se teme. Y es por eso que, como dice Jaime Durán Barba, en esta sociedad lo único que dura es la fugacidad. Esto, más un cambio en el tipo de mensaje electoral planteado por la Libertad Avanza, en donde se corre el eje y las promesas se las empieza a combinar menos con negatividad y se las pasa a combinar más con propuestas, expresado básicamente en un kirchnerismo nunca más en septiembre y que el esfuerzo valga la pena en octubre, porque aunque solo sea un eslogan de campaña, nos dice mucho más del enfoque comunicacional que tiene la campaña de lo que pensamos. Y esto tuvo básicamente dos grandes impactos positivos. Por un lado, la cuestión de la imagen negativa. El kirchnerismo tiene una imagen negativa muy consolidada y que es difícil de desactivar. Por lo tanto, la eficiencia de que se inviertan los recursos en campaña negativa contra el kirchnerismo van a tener mucho menor rendimiento que la eficiencia de los recursos que se invierten en campaña negativa contra la Libertad Avanza y su gestión, porque tiene mucho más margen para desarticular imagen positiva y para construir imagen negativa. Y por eso digamos que fue por parte de los jefes de campaña una decisión muy inteligente apostar a resaltar sus propias fortalezas con objetividad, con resultados y con soluciones. Y por el otro, la fuerte campaña negativa puede tener un efecto doble, en donde no solamente se desmovilice a los votantes de la oposición, sino que por hartazgos en el espectador se termine produciendo una desmovilización a nivel general, en donde directamente se vote en blanco o no se vaya a sufragar. Mientras que apelando al efecto IKEA, como se hizo, y haciendo al ciudadano partícipe y parte fundamental del proceso con su esfuerzo, con su trabajo y con su voto, lo incentiva así participar en el sufragio porque lo hace sentir que es importante, que algo depende de él. Algunos dirigentes son víctimas de las urgencias de Twitter, una herramienta copada de fanáticos cuyo impacto en la opinión pública se ha magnificado y que no refleja las actitudes de los ciudadanos comunes. Ya en 2017, los autores diferencian el mito de la ciencia entre aquellos que hacen justicia y buscan una verdad trascendental y aquellos dirigentes que, reconociendo su humanidad, lideran procesos complejos y construyen equipos sabiendo que hay errores y aciertos, que hay momentos de retroceder para avanzar. Estas diferencias de hacer política pueden generar tensiones que
dificultan el crecimiento del partido, sobre todo en un espacio que, como postulan muchos derechólogos, está compuesto por fuerzas diversas, que si bien todas están inclinadas a la derecha, hay diferencias en argumentos, en razonamientos, y esto, al momento de trabajar, hace que no todos los sectores compartan dinámicas de trabajo más vinculadas a posturas más reaccionarias. Las elecciones desdobladas lograron que Axel Kicillof pueda provincializar las elecciones a pesar del fallido intento de la Libertad Avanza de nacionalizarlas. PBA se diferencia del resto de las provincias porque tanto en su política pública como económica el intendentismo tiene un papel relevante en el tablero de juego. El kirchnerismo instauró una dinámica donde los recursos discrecionales extraordinarios marcan el vínculo político entre el gobernador y los intendentes. Y el aparato y la maquinaria hace que se genere un efecto de cancha inclinada muy difícil de desactivar, más teniendo en cuenta que 2/3 de los municipios le pertenecen. Además, al ser una elección provincial y muy provincializada, el ciudadano limita su mundo político a lo local, a su entorno, y el candidato pesa en detrimento del sello. Y es más sencillo para las autoridades locales llevar a cabo o que las prácticas clientelares resulten efectivas y tengan un impacto en las votaciones. En octubre, todo eso se desactiva y se logra una nacionalización efectiva basada en la presidencia de Javier Milei y en la gestión de su gabinete de ministros. Es así que la elección queda polarizada y arroja un resultado contundente para la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.